Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, soy médico urgenciólogo. El día de hoy tenemos al doctor Guillermo Piña. Él es médico otorrino. Él es adscrito al Hospital de la Raza, General de la Raza, así como profesor de residentes y también de profesor de pregrado. Trae muchos temas interesantes que te pueden ayudar para tu atención en el servicio de urgencias. Hola, el día de hoy les voy a presentar el tema de fracturas nasales. Mi nombre es Guillermo Piña Uribe, médico otorrinolaringólogo adscrito al servicio del Centro Médico Nacional La Raza. Consideraciones generales de las fracturas nasales. Bueno, es la más común de las fracturas de cabeza y cuello. Del 39 al 45% de los casos se presentan en adultos. Por lo regular son secundarias a traumatismos y agresiones por terceras personas. La relación es 2:1, siendo más frecuente en hombres, y es más habitual entre los 15 y 25 años de edad. En las mujeres se presenta con mayor frecuencia cuando éstas tienen más de 60 años de edad y es asociado a caídas. Dentro de la patogenia es muy importante mencionar que la nariz es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque es prominente, es una saliente que tenemos en el cráneo y está localizada en una posición central y tiene una falta de un apoyo esquelético. Se dice que se necesitan 11 kilogramos de presión para lograr la fractura de una nariz. El traumatismo de estos cartílagos o de la nariz va a causar desplazamiento o luxación y estos desplazamientos y estas luxaciones van a ser debido a que la nariz tiene muchas adherencias elásticas y flexibles junto con el cráneo. Dentro de la anatomía es muy importante recordar que el septum nasal está formado por varias partes. Una es el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Estas dos partes son las partes óseas y esta parte es la parte cartilaginosa. Si nos vamos al esqueleto externo, la nariz tiene una forma de una pirámide o una casa a dos aguas y en la parte del medio está localizado este septum nasal. Entonces, cualquier traumatismo en esta área va a afectar todas estas estructuras. Este trípode que nosotros conocemos en la especialidad. Ese trípode formado por los cartílagos y los huesos propios de la nariz y el septum nasal. Hay varias clasificaciones de las fracturas nasales. Estas son usadas mucho en la especialidad, principalmente la escala de Rohrich y la clasificación de Strang. Estas se refieren principalmente, la de Rohrich, al número de huesos propios de la nariz que están afectados, siendo el grado 4 y 5 las fracturas más graves y que tienen que ver ya afectación de la órbita. La clasificación de Strang se refiere también a la lesión de estos huesos propios de la nariz y al tabique nasal. Y esto, cuando ya son el grado 3, que es el grado máximo, es cuando ya tenemos afección de todo lo que es la órbita y el etmoides. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las fracturas? Bueno, el paciente va a acudir con nosotros principalmente por una epistaxis, rinorrea, ¿sí? Esa rinorrea puede ser por la inflamación o puede tener una cosa que se llama rinorragia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por una de las fosas nasales y por lo regular es unilateral y eso representa una urgencia verdadera con nosotros porque está asociado a fracturas de base de cráneo. Podemos tener la deformidad nasal, esa deformidad nasal vamos a tener desplazamiento de esa pirámide para alguno de los lados, obstrucción, ya sea por la inflamación o podemos tener diplopia. Esa diplopia cuando hay afección ya de las órbitas o hay atrapamiento de los músculos de la órbita. ¿Cómo se realiza la exploración de estos pacientes? El paciente debe estar sentado, ¿sí? Hay que observarlo de todos los ángulos para ver para dónde está la deformidad. Se tiene que hacer una exploración armada, esto con el uso de algún vasoconstrictor. Nosotros usamos fenilefrina y oximetazolina, que son los vasoconstrictores de elección. Tratamos de palpar o palpamos en todos los casos el esqueleto nasal y las órbitas, esto con el objeto de descartar fracturas en otros lados o fracturas de base de cráneo y buscamos hematomas. Esos hematomas pueden ser septales o valvulares y estos en los niños es muy importante descartarlos ya que esos hematomas se pueden convertir en abscesos septales o abscesos valvulares que a la larga pueden causar deformidad. Hay que descartar la presencia de rinorraquia y diplopia. Y esto lo descartamos con el uso de ciertos estudios de imagen como es la tomografía. Dentro de estudios de gabinete, el principal
o el de elección es el perfilograma. El perfilograma es una proyección de lado donde nos va a permitir ver los huesos propios de la nariz y nos va a permitir ver si hay hundimientos o hay desplazamiento. Otra radiografía muy importante es la radiografía de Batters. La radiografía de Batters nos permite ver las órbitas. Y el estudio de elección, cuando hay lesión de tejidos blandos, o cuando hay atrapamiento, o cuando hay diplopia, o cuando hay alguna otra alteración que no tenga que ver con la nariz, es la tomografía computada de nariz y senos paranasales en sus cortes axiales y coronales. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección es la reducción cerrada. Hay varios estudios que dicen que se prefiere en las 3 primeras horas posterior al traumatismo. Eso por el edema que puede causar la nariz. Y también se menciona que podemos hacer esa reducción hasta los 11 días posterior a este traumatismo. Y esto se tiene que limitar, esta reducción cerrada, cuando hay lesiones en el primer plano o donde hay fracturas deprimidas. La reducción abierta es otro tipo de tratamiento que podemos usar. Esto es cuando tenemos falla en la reducción cerrada, cuando tenemos fragmentos inestables en la nariz o tenemos una nariz que se hunde con cualquier palpación y sobre todo cuando tenemos lesiones a tejidos blandos. Eso con el fin de poder explorar, hacer una limpieza adecuada y poder controlar sangrados. Todas estas reducciones deben de tener 2 puntos muy importantes. Uno es la colocación de vestiduras nasales, que es la colocación del micropor sobre la nariz, y esto para inhibir la inflamación y prevenir alguna formación de hematoma, y la férula nasal, que le va a dar estabilidad a esta fractura y le va a permitir su resolución en un tiempo mucho mayor mayor brevedad, perdón. Bueno, como conclusiones, la fractura es una de las fracturas más frecuentes de cabeza y cráneo. Es muy importante que ustedes al ver una fractura de nariz descarten fracturas de órbita y esto palpando y observando los movimientos oculares. Y todos los pacientes tienen que ser referidos para la colocación de vestiduras nasales y férulas nasales. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Guillermo Piña. Espero te hayan servido estos temas. Síguenos por favor, danos like y comparte.